Quiero leer este verso número 8, solamente a manera de introducción en el tema que le quiero compartir, o que más bien dicho el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con usted. Salmo capítulo 26 y verso número 8, dice la bendita palabra de nuestro Dios: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Padre amado, te suplicamos en esta tarde, Señor, una vez más, mi Dios, como siempre lo has hecho, Señor, como tan fielmente, Señor, todos los días lo haces, que seas propicio a nuestra necesidad, Señor, que nos hables con tu buena palabra, Señor. Hoy declaramos, Señor, que con solo haberla leído ya estamos bendecidos, Señor, pero también sabemos que nos vas a bendecir aún más, Señor, en este tiempo, mi Dios, mientras la compartimos, mientras la escuchamos y mientras la atesoramos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús un corazón dispuesto, Señor, en cada uno de mis hermanos, aún en el mío, Señor, para poder atesorar tu palabra y ser bendecido por ella, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Puede sentarse. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón compartir esta tarde es recuperando el amor por la casa de Dios. Recuperando el amor por la casa de Dios. Y me encantó este verso porque aquí podemos encontrar, hermano, al igual que en otros versículos en medio de los salmos, el sentir de un hombre como David acerca de la casa de Dios. Esta no es primera vez ni única vez que David se refiere de esta manera al hecho de estar en la casa de Dios. En este verso él dice: la habitación de tu casa he amado. En otras ocasiones David dice también: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? También él decía que era mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Es decir, que el sentir de David era amar la casa de Dios. Y al escudriñar la palabra uno entiende el por qué. Uno entiende por qué David amaba esa casa, y yo creo, hermano, que es la misma razón por la que nosotros la amamos, o es la misma razón por la que estamos acá, porque puedo entender, hermano, que David sentía, estando en la casa de Dios, esa protección, ese cuidado, esa bendición de parte del Señor que no sentía en ningún otro lado. Y yo creo, hermano, que también nosotros sentimos lo mismo. Si usted se da cuenta, hermano, uno puede tener miles de problemas, cualquier cantidad de dificultades, pero algo pasa, hermano, cuando entramos a la casa del Señor. No sé si usted lo puede percibir, pero es algo que todos los días cuando usted traspase esa puerta, usted siente, hermano, como si nadie lo puede tocar en este lugar, como si usted está cuidado en la mano del Señor. Es impresionante. Usted sale de aquí y en otros ambientes usted puede percibir cualquier otra cosa, pero en la casa de Dios usted percibe esa protección del Señor, que usted puede sentirse rodeado por el Señor. Y lo que David sentía lo sentimos nosotros. Yo puedo ver, hermano, ese sentimiento de David expresándose acerca de la casa del Señor. Y yo me imagino que ahí David, en esa casa de Dios, él fue liberado, él fue bendecido, él fue ministrado, así como nosotros, ¿verdad que sí? Todos nosotros hemos sido bendecidos en la casa de Dios. Pero también encuentro, hermano, de alguna manera, en un contraste con lo que David sentía, encuentro durante o en el transcurrir de los años o en la historia bíblica, puedo ver que hubo tiempos, hermano, donde la casa de Dios no representó lo que debía representar. Hubo temporadas, hubo épocas en la historia donde la casa de Dios, hermano, no era lo que debía de ser. Y no necesariamente porque Dios no lo quisiera, sino porque el pueblo no lo quería. Y entonces yo decía: Señor, qué tremendo, porque un hombre como David amaba la casa, pero otros hombres que no eran como David eran indiferentes a la casa de Dios. Y Dios me hablaba, hermano, en este texto, y me hablaba también en lo que vamos a leer, acerca de la actitud de muchos hombres de Dios hoy en día, o de mucho pueblo de Dios hoy en día, que aunque no lo parezca, muchas veces somos indiferentes a la casa del Señor, o somos de alguna manera negligentes con la casa del Señor. Y el Señor me llevó al libro de Ageo, si usted me acompaña, libro de Ageo capítulo 1.
Qué bendición, hermano, es cuando amamos la casa del Señor, ¿verdad? Cuando anhelamos estar ahí, cuando, hermano, hasta queremos estar antes que el culto empiece, ¿verdad que sí? Es una bendición. ¿Usted todavía está en esa etapa de su vida? Donde usted quiere llegar antes, no se quiere perder nada del servicio, no se quiere perder ni la alabanza, no se quiere perder absolutamente nada, porque usted sabe que Dios, hermano, de principio a fin lo bendice. Pero qué triste, hermano, es cuando el creyente cae en una etapa de indiferencia con lo que sucede en la casa del Señor o con lo que pasa en la casa de Dios. Y puedo ver en el libro de Ageo, le voy a leer, hermano, que es donde está lo medular de lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartirle. Ageo capítulo número 1, del verso 1 al 5. Dice la bendita palabra de Dios: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, oiga esto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Porque este pueblo, así como el Señor lo llamó, porque cuando el Señor le habla a este pueblo por medio de profeta, no dice mi pueblo, y eso era, hermano, de asustarse, porque dice este pueblo, y se está refiriendo a un pueblo, hermano, que el Señor lo ve indiferente con la condición o con la casa de Dios. Este pueblo había regresado y el templo estaba arruinado. Ahí la palabra desierto significa en ruinas, significa asolado o significa arruinado. Pero imagínense, hermano, qué indiferencia la de este pueblo al ver la casa del Señor en esa condición y no querer arreglarla. No anhelar que la casa esté arreglada o no anhelar estar dentro de ella, sino que este pueblo comienza, hermano, a vivir su vida indiferentemente, y lo peor del caso es que el Señor le llama la atención a este pueblo y le dicen, ¿cómo es posible que sus casas sí están artesonadas? La palabra artesonada significa recubiertas. Eso significa que aquellas casas, las paredes de esas casas estaban recubiertas de madera, adornadas, preciosas, lindas, arregladas. Pero eran las casas de cada uno. Y la casa del Señor estaba de alguna manera descuidada, asolada, desierta, como dice la palabra. Entonces, fíjense qué tremendo, porque el Señor dice, este pueblo dice que no ha llegado la hora, no ha llegado el tiempo. Eso quiere decir, hermano, que ellos eran indiferentes con la reconstrucción o con la reedificación de la casa del Señor. Yo me pregunto, ¿no les hacía falta? ¿No la necesitaban? ¿No la deseaban? ¿No la anhelaban? Porque de alguna manera, hermano, yo no veo en ellos un deseo o una intención, hermano, de que esa casa volviera a ser aquella casa donde ellos adoraban al Señor, o aquella casa donde la gloria de Dios se movía, o aquella casa donde se reunían para escuchar o para adorar. Y lo tremendo del caso, hermano, es de que el Señor tuvo que hablar para que este pueblo se moviera. Porque si el Señor no habla, este pueblo sigue creyendo que no era el tiempo, que no era el momento o que no era la ocasión para comenzar con la reedificación. Y lo peor del caso, hermano, que veo acá, es que el Señor les habla y les dice, les muestra cómo están, les muestra la condición en la que están, les dice, miren, la razón por la que están en esta condición es porque ustedes ven mi casa desierta. Es porque ven mi casa como está, pero no anhelan que mi casa cambie o que mi casa se reconstruye. Y yo me pongo a pensar,
Porque yo le decía, Señor, ¿qué significa esto para nosotros? Y Dios me llevaba, hermano, a pensar lo siguiente: ¿cuánto pueblo de Dios hoy en día es indiferente con la casa de Dios? Es una verdad, hermano. Porque aunque usted me diga, pastor, pero yo vengo, hermano, pero yo me congrego. Sí, pero a veces somos indiferentes con la casa de Dios, con los deseos de Dios, con los proyectos de Dios, con los propósitos de Dios. Porque imagínese, hermano, que el Señor de alguna manera hubiese esperado de este pueblo que el pueblo anhelara la casa de Dios reconstruida. Pero al contrario de eso, ellos se dedicaron a sus propias casas, a sus propios intereses. Sus casas estaban adornadas, sus casas estaban lindas, sus casas estaban cuidadas, pero la casa de Dios no. Y eso significa, hermano, que el creyente de hoy en día ha cambiado sus prioridades. Y aun cuando se congregan, sus casas están mejores. Ya vamos a ir viendo un poquito más de eso en el camino. Pero aun cuando a veces venimos a la iglesia, pero no estamos, hermano, con el sentir que Dios quiere acerca de su casa. Es decir, que muchas veces nosotros estamos viendo, hermano, que el Señor anhela, que el Señor nos desea, pero en nosotros ha bajado ese amor, en nosotros ha bajado ese deseo. Y el Señor tuvo que hacerle ver la condición de este pueblo y decirle: la condición en la que ustedes están es una condición de miseria. Y no solo económica, hermano, porque ahí habla de un montón de cosas económicamente hablando, pero también habla, hermano, acerca de una condición espiritual totalmente, hermano, digámoslo así, dormida. A tal grado que el Señor tuvo que despertar el espíritu de aquel pueblo. Tuvo que despertar el espíritu de los líderes, tuvo que despertar el espíritu del pueblo para que anhelaran nuevamente aquello que habían tenido en un tiempo. Y eso me llama la atención, porque de alguna manera el Señor quizá quiere hablar a nosotros, porque a mí me ha hablado tremendamente el Señor con esta palabra, porque a lo mejor el Señor quiere despertarme, o el Señor quiere despertarlo a usted, o el Señor quiere que usted este día, hermano, despierte de alguna manera como este pueblo tuvo que despertar. Ellos no se habían dado cuenta, no se habían percatado, no habían relacionado que la condición en la que estaban, el Señor les dice: siembran mucho y recogen poco, comen y no se llenan, beben y no quedan saciados, se arropan y siempre tienen frío, pero no se dan cuenta que esa condición tiene que ver con el estado o con la indiferencia de su corazón hacia la casa de Dios. Y es que, mire, hermano, entre más nos alejamos de su casa, más precaria se vuelve la situación. Entre más nos alejamos de donde Él está, hermano, más complicada se pone la cosa. Y lo tremendo del caso, hermano, es que cuando este pueblo dice: aún no ha llegado el momento, da la impresión como que si estuvieran bien. Da la impresión como que tienen tiempo, hermano, para seguir esperando o para seguir pensando. Y este pueblo no está en esa condición. Este pueblo está en una situación difícil, una situación donde le urge salir de ahí. Y veo otra cosa. Dice que beben y no se sacian, o no quedan satisfechos. Y algo que me llama la atención, hermano, es que cuando uno empieza a alejarse de la casa del Señor, lo primero que viene es insatisfacción al corazón, nada lo llena. Empezamos a querer llenarlo con cualquier cosa y no hay manera de llenarse, porque lo único, hermano, que nos puede llenar verdaderamente es la presencia del Señor. Eso es lo único. De ahí para allá absolutamente nada. Ese pueblo estaba, hermano, gimiendo, estaba insatisfecho, pero no sabían por qué, hasta que el Señor le habla por medio del profeta y le dice a este pueblo que esa condición se está dando en ellos porque la casa está desierta. O sea, ellos han dejado la casa. Fíjense qué tremendo, hermano. Yo me pongo a pensar, ¿esta casa será que Dios no la quería levantar? Por supuesto que sí. Ahora, el problema es que el pueblo no lo anhelaba, hermano. Eso es como cuando usted dice: bueno, ¿y el Señor será que quiere que me congregue? Por supuesto que sí. Pero si el que no quiere es uno, hermano. ¿No le parece? O sea, ¿será que el Señor, hermano, querrá que nosotros vengamos? Por supuesto que sí. Usted oyó, hermano, cuando oramos: gracias porque nos ha dado los medios, los recursos y todo para congregarnos. Pero hay otros que también tienen los medios y los recursos, lo único que no tienen es el deseo.
Lo único que no tienen es las ganas. ¿Por qué? Porque ha muerto el deseo o el amor por la casa del Señor. Ya no la anhelan, hermano. Yo le decía al Señor, hermano, cuando estudiaba esto: Señor, qué rico es recordar cuando uno, hermano, conoció al Señor y venía con aquellas grandes cargas, hermano, que parecían sacos, ¿verdad? De toneladas, hermano, que ni caminar podía uno. Y cuando uno entraba a la casa del Señor, hermano, parecía que alguien en la puerta le quitaba la carga y uno quedaba libre, hermano. ¿Usted se acuerda de eso? Cuando usted venía, hermano, que solo era llanto porque ya no aguantaba nada en su vida, hermano, y de repente al entrar en su casa usted sentía aquella cosa tremenda, como que alguien lo liberaba y lo llenaba de gozo y de alegría, hermano. Eso el pueblo ya no lo sentía. Ese anhelo, ese deseo ya no lo tenía. Y para colmo de males, hermano, reconstruir la casa requería esfuerzo de parte del pueblo. Requería que el pueblo se esforzara, requería que el pueblo, hermano, destinara recursos, pero los recursos los estaban destinando en sus propias casas y no en la casa del Señor. Entonces, fíjense qué tremendo, hermano, porque ellos prefirieron su casa. Sus casas estaban bien, pero la casa del Señor no. Entonces, ¿qué es lo que los había llevado a estar como estaban? Era la indiferencia hacia la casa del Señor. Era eso que, hermano, que a veces llega a la vida de muchos cristianos o de muchos creyentes. ¿No se ha dado cuenta usted que un parcito de los que antes se sentaban a la par suya, de repente empiezan como a verse bien relanceados en los cultos? Y usted dice: ¿qué le pasará al hermano? Que no está viniendo, que no se está congregando, que no está apareciendo. ¿Qué será lo que le pasa? Poco a poco, hermano, se va perdiendo aquella pasión, aquel deseo, aquel amor de estar en su casa. Y de repente puede ser que alguno de nosotros no ha dejado de venir, pero ya no viene con el mismo gozo, ya no viene con la misma alegría, sino que, ¿qué horas somos? Ahí como medio arrastrando los pies, pero ya no está aquella alegría, ya no está aquel gozo que había al principio. Y eso significa que algo está pasando en el corazón. Algo le está ganando, algo que ha estado compitiendo con el Señor le está ganando. Y fíjese qué tremendo, hermano, porque eso es poco a poco. Eso comienza poco a poco. Y cuando usted se da cuenta, a esta gente le lograron cambiar las prioridades. Le lograron cambiar la visión que tenían. Ellos comenzaron a sentirse cómodos en su casa. Y empezaron a decir: bueno, de todas maneras aquí está bonito. Y comenzaron a adornarlas, a artesonarlas, a arreglarlas, a prepararlas. Y se fueron acomodando a su casa. Y eso hizo, hermano, que el pueblo al final de cuentas ya no deseara la casa de Dios. Se perdió el deseo. Hermano, ya que Dios le tenga que hablar a uno y le tenga que decir: congregate. Sí, hermano, ya que alguien le tenga que llamar a uno y decirle: hermano, no lo he visto. Eso significa que algo ha pasado. ¿No le parece? Significa que algo está sucediendo. Porque de alguna manera lo que se esperaría es, hermano, que nosotros entremos por sus puertas con acciones de gracias, con alabanzas, todo eso, ¿verdad? Usted ya lo sabe. Pero cuando algo empieza a suceder en nuestra vida, usted entiende que con algo está compitiendo el Señor. ¿Qué podrá ser? Bueno, ahí usted puede ponerle cualquier nombre, hermano, porque puede ser el trabajo, puede ser muchas cosas, hermano. Yo no me quiero meter en ese lío, ¿verdad? Porque después puede ser que digan: el pastor dijo, el hermano dijo, lo que sea. No, pero con algo compite el Señor. Porque si usted lo mira, hermano, lo que estaba pasando en este pueblo era que un sentimiento egoísta se había apoderado de ellos. Ellos habían comenzado a pensar en ellos y en su casa. Yo siempre creí una cosa, hermano, siempre lo he manifestado de esta manera, y es que, hermano, primero debe ser la casa del Señor, porque ahí es donde nosotros recibimos, ¿no le parece? Y si nosotros, hermano, ponemos primero la casa del Señor, Él nunca nos va a abandonar la nuestra. Él siempre la va a bendecir. Oiga, hermano, si la casa del Señor es el lugar donde yo anhelo estar, si la casa del Señor es el lugar donde yo me gozo, si la casa del Señor es el lugar, hermano, donde yo definitivamente, hermano, sueño con estar todos los días, así como David, que decía: una cosa he demandado a Jehová.
Si eso es así en nuestra vida, hermano, Él va a suplir todo lo demás. Él se va a encargar de todo lo demás. Pero cuando empezamos a distanciarnos, cuando empezamos, hermano, a alejarnos, nos damos cuenta que empezamos a carecer de todo. Yo cuando veo, hermano, algunas veces que por algo poco, cuando le digo algo poco, puede ser cualquier cosa, porque todo lo que usted compare con el Señor es poco. Pero cuando usted por algo poco deja al Señor, hermano, eso poco con lo que usted confiaba se le vuelve nada. Porque, hermano, usted, aunque lo tenga todo materialmente, si no lo tiene a Él, hermano, no tiene nada. Entonces, poco a poco usted se empieza a distanciar, se empieza a alejar, se empieza a desconectar de la casa del Señor. Y cuando viene a sentir, hermano, ya tiene 15 días y no se congrega. Y de repente la primera vez siente como que es un montón de tiempo. Pero después se le hizo fácil, se le hizo 15 días como si nada, ¿verdad? Después un mes. Y por último, hermano, se enfría, se desconecta. Y a tal manera que el Señor tiene que enviar palabra para decirle, hermano, no lo hemos visto. Hermanito, mire, le ha pasado algo. Uno sabe que no le ha pasado nada, porque si le hubiera pasado algo ya lo supiéramos. Pero sabe que no le ha pasado mayor cosa. Lo que pasa es que se ha enfriado, se ha distanciado, se ha distraído. Y eso es lo que le pasó a este pueblo, se distrajo, cambió su visión, la puso en otro lado. Y lo tremendo del caso, hermano, que esa indiferencia lo llevó a una condición difícil. Y yo veía esto. Este pueblo, hermano, no solo era indiferente, sino negligente con las cosas de Dios, negligente con los propósitos de Dios, negligente con los deseos de Dios y negligente con los proyectos de Dios. Imagínense, hermano, que hoy decían, no ha llegado el tiempo todavía. Y para el Señor eso era algo que urgía. Fíjese que en el Señor hay cosas que urgen, hermano, y nosotros las dejamos de último. Pero para el Señor era importante. Para el Señor era algo, hermano, que estaba en primera línea, en primera opción. El Señor quería, hermano, levantar ese templo. El Señor quería, hermano, hacer algo poderoso en ese lugar. Él estaba, hermano, interesado en levantar de nuevo ese lugar para que el pueblo fuera bendecido. Si eso es lo tremendo del caso, que el Señor nos anda buscando para bendecirnos. No es otra cosa la que el Señor quiere. Él todo lo que quiere, hermano, cuando Él nos dice, vení, no te he visto. Cuando Él nos llama y nos dice, no te he visto últimamente, no es para otra cosa más que para bendecirlo a uno, hermano. Es como decirle, te has estado perdiendo la bendición, pero quiero que llegues, te quiero bendecir, te quiero hablar, te quiero abrazar. Hermano, si el bendecido es uno. A veces pareciera, hermano, que cuando alguien se distancia y le hablamos, pareciera que como que si uno, el que habló, va a ser el bendecido, ¿verdad? Pero uno le dice, hermano, mire, Dios lo quiere bendecir. Si Dios todo lo que quiere, hermano, es bendecirlo, porque todo lo que Dios quería, hermano, con levantar de nuevo ese templo, era bendecirlos, era que pudieran disfrutar de nuevo de su presencia, que Él pudiera habitar de nuevo en medio de ellos, que ellos pudieran experimentar su gloria de nuevo. Eso era todo lo que Dios quería. Dios no quería otra cosa más, hermanos, sino que Él quería glorificarse en sus vidas. Pero ellos estaban demostrando una preocupación por ellos mismos y no por las cosas de Dios. Y eso es lo que hoy vemos últimamente, hermano. Vemos una preocupación desmedida del creyente por sus propias cosas que por las cosas del Señor. Y yo le decía, Señor, cuando escribía esto que decía negligente con los deseos de Dios, es porque fíjese, hermano, que entendí también que allá en el Evangelio de Lucas, usted creo que ya lo ha leído eso, hermano, cuando dice que el padre de familia, hermano, hizo un banquete, usted sabe esa porción, y que mandó y invitó un montón de gente, hermano, al banquete y no llegaron. Y de repente, hermano, mandó a sus siervos y dice que dijo, vayan y traigan los cojos, los mancos, los ciegos. Ahí entramos nosotros. Bendito sea el Señor que reconocemos que éramos eso y que teníamos necesidad y por eso llegamos, y que otros despreciaron para que nosotros llegáramos, hermanos, porque la tarjeta que nos tocó a nosotros ya se la habían dado a otro. Pero bueno,
Pero aún así, fíjense hermano, que regresan los siervos y dicen, ya fuimos, ya hicimos lo que tú dijiste, pero aún hay lugar. Y entonces viene el Señor y le dice a los siervos, vayan y fórcenos a entrar, que se llene mi casa. Oiga, el deseo del Señor era que su casa estuviera llena, no porque Dios esté interesado en llevar un control de cuánta gente tiene, o porque Dios quiera, hermano, que sepan que la casa de Dios se llena, sino que el deseo de Dios es que no se pierda el banquete que Él ha preparado. ¿Qué le pasa a uno cuando hace una cena, verdad? Y preparó cena para 20 y llegaron 10. Hay que dar para llevar, vea. Y dice, mire, llévese este porque no vinieron 10, entonces, para que no se pierda, ¿verdad? Eso. Entonces, el deseo de Dios, hermano, de que su casa esté llena, es el hecho de que Él preparó un banquete, Él se preparó para bendecir. Entonces, Él dice, ¿cómo es posible que lo que quiero es bendecirlos? Esa es la razón por la que Él quiere que su casa esté llena. Entonces, oiga, este pueblo era negligente con los deseos de Dios, porque Dios anhelaba, hermano, tener comunión con ellos en su casa. Dios anhelaba, hermano, tener la adoración de su pueblo en la casa. Pero ellos habían dejado de anhelarlo y habían dejado de buscarlo. Entonces, la palabra del Señor fue, hermano, para ellos, meditad en vuestros corazones. Hermano, eso es como escudriñense, vean sus actitudes. Vean cómo es su actitud frente a mi casa, vean si han hecho lo correcto, evalúense, vean si realmente aquella pasión que deberían de tener la tienen todavía, vean si realmente en su corazón hay anhelo, hay deseo de estar conmigo. Y ese meditar en vuestros corazones también habla, hermano, de escudriñar sus intenciones y que vean su condición. Y dice, véanse cómo están. En pocas palabras, el Señor está diciendo, esa condición en la que están, evalúense. ¿Por qué están así? ¿Desde cuándo están así? ¿Por qué están así? Porque a veces uno dice, es tan fácil como pensar, ¿desde cuándo empezaron los problemas? ¿Desde cuándo empezó la crisis? Y si usted lo puede de alguna manera extrapolar a su condición o a su vida, usted puede decir, ahora entiendo que todo más o menos yo entiendo que empezó cuando yo empecé como a apagarme, ahí empezaron mis situaciones. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor por eso? Él es bueno, Él es un Dios de oportunidades. Y fíjense que el Señor les hace un llamado a atención como diciéndoles, sé que en su corazón no está todavía hacer esto, ni lo anhelan ni lo desean, pero yo voy a despertarlos para que ese anhelo venga a su corazón y que mi propósito y mi plan se cumpla. Y fíjese, hermano, que usted puede leer en el capítulo 2, si me acompaña rapidito ahí, capítulo 2 y verso número 18. Aquí sucede algo impresionante, porque dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día. Oiga, desde este día en adelante. Ahora, usted me va a comprender esto. Ahí hay una fecha específica, pero esa fecha, ¿qué representa? No es el día en sí. El día, el número, el año, lo que usted quiera, no es lo especial. Lo especial es que, ¿qué hizo el pueblo ese día? Cambió de actitud. O sea, desde este día que has cambiado de actitud. Oiga, cuando el Señor levanta al profeta Ageo para dar la palabra y para hablar, hermano, esto que usted escuchó en el capítulo 1, sucede que se despiertan, vuelven en sí, se dan cuenta de cómo están. Hermano, es increíble porque cuando dice que despertó el espíritu de Zorobabel y del pueblo, esa palabra despertar significa que les abrió los ojos y que los incitó o los motivó o los provocó para hacer algo.
En pocas palabras, lo que ese pueblo quería dejar para después, o aquello que el pueblo estaba viendo con negligencia y con indiferencia, a partir de ese momento comenzaron a verlo distinto y lo empezaron a ver como una prioridad en sus vidas. Y entonces, 23 días después de la palabra de Dios en sus vidas, comenzaron la reedificación del templo. O sea que la palabra dio fruto. La palabra encontró cabida. La palabra, hermano, impactó los corazones. Y el Señor algo vio en ellos. Y dijo, cuando empezaron a poner los cimientos. Fíjense, es que mire, hermano, algo que me impacta del Señor a mí. No solo que Dios es un Dios de oportunidades, sino que Dios ve la intención del corazón. Porque no está terminado el templo, apenas empiezan. Pero Dios les dice, a partir de hoy, a partir de este día, que han comenzado un cambio de actitud, a partir de hoy que han dejado esa indiferencia por mis planes, por mis propósitos, por mi casa, por mis deseos, a partir de hoy. Y todavía les aclara, si usted mira el verso 19, les dice, no está aún la simiente en el granero, o sea, la semilla aún no había sido sembrada. Y oiga esto, le dice, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Mire qué tremendo le está diciendo. Todavía no han sembrado, la semilla está ahí. El árbol todavía no ha floreado. Pero a partir de hoy, de este día, que los cimientos de mi casa han sido puestos, es decir, hoy que ustedes cambiaron de actitud frente a mi casa y a mis proyectos, a partir de este día voy a comenzar a bendecirlos. Déselo fuerte al Señor, hermano. Él lo merece. Ahora lo que veo, hermano, aquí es que el pueblo, hermano, reaccionó. Y eso es lo que uno espera, hermano. Uno espera que el pueblo reaccione, despierte, hermano, que agarre aquella palabra y diga, esto es conmigo, Señor. Esto es para mí, Señor. Yo sé que me hablaste, porque, hermano, mire, usted ahorita en este momento, usted puede estar diciendo, esta palabra está para los que no vinieron. Y ya está pensando en ordenar los CDs, no sé cómo está la cosa ahí, para regalarlos. Pero no es cierto. La palabra es para nosotros. Porque posiblemente, hermano, el Señor pueda estar viendo en nuestro corazón. Y el Señor puede decir, te quiero bendecir. Solo necesito que cambies tu actitud. Solo necesito que oigas mi palabra. Porque, como usted sabe, hermano, usted puede estar aquí, pero desconectado de su casa. Usted puede estar aquí, pero desconectado de los planes del Señor y de los propósitos y de sus deseos. Y el Señor dice, te quiero diligente con mis propósitos, con mis planes, con mi casa, apasionado, como dice, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, hermano, acerca de la iglesia que había perdido el primer amor. ¿Cómo le dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Eso quiere decir, acuérdate dónde estabas, cómo eras, cómo actuabas, y compárese usted mismo, no con otro, sino con usted mismo. Porque a veces, hermano, el compararse con otros es difícil. Generalmente nos vamos a comparar con alguien a quien le ganemos. Y vamos a decir, mire, hermano, pero si usted me compara con el hermano aquel, ¿verdad?, que casi no viene, yo salgo en carroza. Pero ¿por qué no se compara con aquel que está de verdad comprometido con el Señor? Dice, con ese me debo comparar yo. Pero en todo caso el Señor dice, recuerda tú, de dónde tú has caído. O sea, ¿dónde estabas? ¿Cómo era tu relación conmigo? ¿Cómo era tu pasión conmigo? ¿No se acuerda, hermano, que antes usted puede decir, Señor, qué largo siento yo de un día de culto al otro, ¿verdad? Y ahora, hermano, a veces, qué difícil no anhelar ni amar como antes amábamos estar en la casa del Señor. Entonces, el resultado de este cambio, del cambio de cada persona, de cada uno del pueblo,
Ese resultado del cambio de actitud fue la bendición de Dios a través de su casa. Y a partir de ese día, Dios le dijo, lo bendeciré. Y imagínense qué tremendo, hermano, porque apenas estaban empezando y ya Dios los estaba bendiciendo. Y es que Dios bendice la intención de tu corazón. Porque usted puede decir este día, Señor, tienes razón, tú me estás hablando. Y yo sé que he decaído. Yo sé que mi amor por lo tuyo ha decaído. Yo le preguntaba al Señor algo, ¿verdad? Señor, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros los que nos congregamos cuando tu casa no está llena? Porque usted puede decir, pastor, pero yo vine. ¿Es cierto? Usted vino. De alguna manera usted hizo la mitad. Pero la responsabilidad que el Señor le dio a esos siervos cuando les dijo, salgan y fórcenlos a entrar. La palabra forzarlo es persuadirlos, incitarlos, hermano, motivarlos. Y se ha dado cuenta, hermano, que cuando la pasión por la casa de Dios va disminuyendo, también disminuye el deseo de compartir a Cristo con otros. Va disminuyendo. Tal vez vino, hermano, pero ¿hace cuánto que usted no invita a alguien a la casa del Señor? ¿Hace cuánto tiempo que usted no dice, Señor, oró por alguien para que alguien se convirtiera a Cristo? ¿Hace cuánto que usted no tiene la pasión del Señor por las almas? ¿Hace cuánto que usted ya no anhela, hermano, que alguien se convierta? Ese es el deseo de Dios, que su casa esté llena. Y para que eso pase, usted y yo tenemos que hacer nuestro trabajo, no solo venir, sino forzarlos a entrar, a hablar de esto. Amén. Ahora, fíjese, voy terminando con esto. Este mensaje que escucharon o que este pueblo escuchó produjo frutos rápidos. En pocas palabras, lo que Dios espera, hermano, que nosotros hagamos es que al recibir la palabra la pongamos por obra. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Porque hay cosas que son urgentes, hermano, no pueden esperar. Porque entre más tiempo pasa, peor se pone la cosa. Este es un momento como para decir, Señor, yo creo que me estás hablando. ¿Cuándo tengo que hacer un cambio? Ya. Porque estoy a tiempo. Eso quiere decir que la palabra de Dios ha venido a nuestra vida a tiempo. Porque posiblemente, hermano, usted ha estado sintiendo aquel decaimiento y aquello, ¿verdad? Y el Señor dice, cuidado, cuidado, yo te quiero bendecir. Y quiero terminar con esto, si me acompaña Nehemías, capítulo 13. Encuentro otra palabra que también me preocupa, en el sentido de que contrasta con lo que David decía, capítulo 13 y verso 10, porque ya vio, hermano, ahí en Ageo que dice, mi casa está desierta. Oiga, esa es una palabra, desierta, pero aquí en Nehemías se usa otra, hermano, dice capítulo 13 y verso 10, encontré, dice, asimismo, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Ahora, fíjese qué tremendo, hermano. ¿Será que Dios quería tener así esta casa? Por supuesto que no. Entonces, ¿quién había abandonado la casa? Fíjese, ahí se da una cosa tremenda, porque ¿quién abandonó primero la casa? El pueblo. El pueblo la abandonó. ¿Y quiénes la abandonaron por último? Los levitas y cantores, hermano. Dice que huyeron cada uno a su heredad como producto del abandono del pueblo hacia la casa de Dios. Eso significa, hermano, que también nosotros de alguna manera no solo podemos tener indiferencia hacia la casa de Dios, sino que a lo mejor hasta podemos llegar a abandonar la casa de Dios, estando congregándonos. Porque usted me puede decir, pastor, yo nunca he abandonado la casa, yo no he dejado de venir, yo aquí estoy. Pero ahí dice lo que significaba el abandono, no dar la porción.
Tremendo eso, hermano. Abandonaron a los levitas, abandonaron a los cantores. Ya el pueblo, hermano, esta gente que de alguna manera tenía una responsabilidad en la casa, tuvieron que irse, tuvieron que abandonar, y por último la casa estaba abandonada. Y entonces, hermano, este pueblo, aquel pueblo, hermano, era indiferente, y este pueblo había abandonado la casa de Dios. Y este abandono no era físico solamente, sino era una pérdida de respaldo, porque esa palabra abandonada significa desamparada. Eso es tremendo, desamparada. Habían desamparado la casa, y además de eso había falta en la casa. Producto de esa falta, los levitas y cantores se habían ido. Entonces es algo, hermano, en lo que nosotros podemos de alguna manera caer cuando empezamos a perder el amor por su casa. Cuando empezamos, hermano, a abandonar los proyectos de la casa de Dios. Cuando empezamos a abandonar los planes. Cuando empezamos a, de alguna manera, recortar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, o lo que ha dejado en su palabra estipulado dar en la casa. Cuando de alguna manera, hermano, nosotros comenzamos a enfriarnos, lo primero que se enfría, hermano, son nuestras finanzas. Cuando nosotros comenzamos a enfriarnos con el Señor, lo primero que mengua es lo que damos. Y empieza a haber un desamparo a la casa. De tal manera, hermano, que esos levitas ya no podían seguir operando. La casa no podía seguir operando porque estaba desamparada. Y yo decía, Señor, qué tremendo, porque cuando como pueblo menguamos en el amor, desamparamos la casa. Ya no es lo primero, ¿verdad? Ya antes, ¿se acuerda usted, hermano, cuando usted era pagándole y lo primero que usted apartaba era lo que le toca al Señor? Y usted mismo tenía aquel fuego de decir, ¿verdad? Aunque no me alcance para otra cosa, pero sé que el Señor proveerá. Es que tenía pasión por la casa, hermano, y usted decía, no, yo no puedo dejar de dar esto. Pero una vez usted se empieza a enfriar, el Señor me va a entender. El Señor me comprende, Él sabe cómo estoy, y mire, y esto y lo otro, y empezamos a argumentar. Y empezamos a desamparar los proyectos de su casa, los planes de su casa. Entonces usted puede entender que puede estar aquí, pero desamparando la casa, o de alguna manera abandonando la casa, porque ahí había una porción. Fíjese que dice claramente que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y lo tremendo del caso, hermano, es que cada uno tuvo que huir, y la casa quedó sola, y a nadie le importó. No había ya nada, y a nadie le interesó, porque se había perdido el amor por la casa del Señor. Yo me pregunto esta noche, en realidad, hermano, ¿cuántos de nosotros podemos estar en similar condición? Tal vez no hemos llegado hasta ahí, pero posiblemente podamos estar descendiendo poco a poco, gradualmente. Podamos estar sustituyendo, podamos estar cambiando, incluso, hermano, muchos de nosotros podamos estar aquí, pero ausentes. Es decir, que no se nos puede tomar en cuenta. Yo a ese fenómeno lo llamo falsos positivos, porque en el papel suman, pero en la realidad no. ¿Me comprendió eso así? O me di a entender, mejor dicho. Es decir, a usted se le ve que está ahí, y uno se alegra porque está ahí, pero es una falsa expectativa, porque en realidad físicamente está, pero todo lo demás no está. Y no era así antes. No era así antes. Llegó a ser así. Así como la tierra, ¿verdad? Cuando dice en el libro de Génesis, y la tierra, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice el verso 2, la tierra estaba, pero la verdad es que dice que se volvió. Dios no la creó desordenada, sino que se volvió. ¿Cómo? ¿En qué tiempo? ¿En cuánto tiempo? No sabemos, pero llegó a ese estado después de haber sido creada por el Señor. ¿En cuánto tiempo nosotros hemos llegado aquí? No sé. Pero lo cierto es que Dios quiere hacer algo en nosotros esta noche. Yo quiero pedirle, si se pone en pie, por favor.
Y quiero pedirle por favor que usted permita que el Señor obre en usted, porque la palabra ya se expuso. Nadie le puede imponer nada, porque usted ahora tiene que decidir qué va a hacer con la palabra. Pero lo cierto es que si el Señor le habló, usted sabe lo que tiene que hacer. Amén. Padre, gracias te doy esta noche por tu buena palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos, Señor, principalmente este servidor que ha escuchado tu palabra, pueda este día tomar una decisión y comenzar un cambio de actitud, Señor. Padre, solo tú puedes saber cómo estoy, y solo tú puedes saber cómo cada uno de mis hermanos está, Señor. A lo mejor, Señor, cada uno de ellos, mi Dios, puede estar como este pueblo, indiferentes. Quizá ese anhelo, ese deseo, esa pasión ha ido disminuyendo, Señor. Solo tú lo sabes. Eso no lo podemos saber nosotros, Señor. Y quizás algunos de mis hermanos están en ese proceso donde están peleando, Señor. Algo está compitiendo contigo, Señor. Y este sea el momento para pedir ayuda, Señor. Quizás algo otro de mis hermanos quizás ya había llegado a ese nivel de indiferencia, pero Dios le quiere decir que es un Dios de oportunidades. Y que aunque usted no pueda despertar, Él sí lo puede despertar. Que aunque usted no se ha dado cuenta, Él sí se ha dado cuenta. Y que quizá para usted no era urgente, pero para Él sí lo es. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra por favor nos ayude como le ayudó a ese pueblo, Señor. Señor, puedo ver que nada los llenaba, nada los cubría, nada los calentaba. Señor, no encontraban plenitud, pero todo era, Señor, porque estaban indiferentes a tus propósitos, a tus planes. Pero tú le dijiste: meditad en vuestros caminos. Y este pueblo escudriñó su corazón, como tú estás permitiendo hoy que la palabra te escudriñe, que el Espíritu Santo te escudriñe. Y quizás, hermano, el Señor este día te diga: a partir de hoy, a partir de este momento, que tu corazón anhele cambiar y que te dispongas para un cambio de actitud. Quizás Él te bendecirá. Aunque la semilla está todavía en el granero y aunque todavía los árboles no han floreado, a partir de hoy te bendeciré. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, despiértanos, Señor. Para aquellos, Señor, que de alguna manera han ido perdiendo ese fuego, esa pasión, ese deseo, ese anhelo. Señor, que hoy sea un día de un antes y un después. También quiero hablar con aquellos que de alguna manera han desamparado la casa. Tal vez físicamente estás aquí, pero has abandonado, has desamparado. Señor, por favor, ayúdanos. ¿Cuánto te necesitamos, Dios? Y lo peor de todo es que ni cuenta nos damos. Poco a poco, Señor, nos vamos alejando, enfriando. Y si tú no nos hablas, no nos damos cuenta, Señor. Así somos, Señor. Padre, te hemos sustituido por tantas cosas. Sin darnos cuenta hemos cambiado prioridades. Sin darnos cuenta, Señor, hemos cambiado visión. Madera había, porque las casas estaban artesonadas.
Lo que no había era voluntad ni disposición de este pueblo. Cada uno corría hacia su propia casa. Ya no anhelaban la casa de Dios para estar con Él. Les era cargoso, les era aburrido. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos. Y aquellos, Señor, que hemos perdido la pasión de compartir las buenas nuevas. Aquellos, Señor, que hemos perdido aquel deseo de ver conversiones. Te pedimos ayuda, Señor, porque no es nuestro deseo que tu casa esté llena, es el tuyo. Tú no quieres que se desperdicie el banquete, el alimento que es tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, esta noche. Aquí está nuestro corazón, mi Jesús. Solo tú lo puedes hacer. A este pueblo le tardó 23 días tomar acción. Pero yo sé, Señor, que a nosotros nos tardará menos. Porque hoy, en este momento, aquí en este lugar, estamos, Señor, tomando acción, diciéndote, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Queremos cambiar. Y a partir de hoy, mi prioridad será tu casa, Señor. Ahí puede usted orarle al Señor y decirle: mi prioridad serás tú, Señor. Y podré decir, Señor, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré. Señor, por favor, pon ese fuego en nosotros. Avívanos, Señor. Despiértanos, por favor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Todo aquello que esté compitiendo con el Señor en este momento, póngalo a un lado, mi hermano. Póngalo a un segundo o tercer plano, porque Dios es el primero. Todo aquello que esté queriendo ocupar el lugar de Dios, póngalo a un lado en este momento. Todo argumento, todo aquello, aún justificaciones que tenga, póngalas a un lado y dígale: Señor, aquí estoy, Señor. Tú serás primero para mí. Gracias, Jesús. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Glorifícate, Dios. Que a partir de este momento, Señor, experimentemos, Señor, aquel gozo y aquella alegría, Señor, que antes experimentábamos, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Y amén.